hacia Colombia, pero cada que no cumpliera protocolos podrán ser multados. Buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo han estado? Días. Bueno, me Buen alegra. día, doctor. Buenos días. Bien. Bueno, me alegra que estén bien todos. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con nuestra clase de Derecho Penal General. Hoy vamos a mirar algunos conceptos de lo que es el Derecho Penal General. Vamos a mirar lo que es la política criminal y vamos a indicar qué es la dogmática jurídica dentro del derecho penal, el derecho penal objetivo, y hacer una breve exposición sobre cada uno de estos temas para luego entrar a mirar lo que son las escuelas y la evolución del derecho penal, la evolución del delito, etcétera. Bien, primero que todo, pues vamos a mirar qué es la política criminal dentro de un Estado, que eso hace referencia importante y fundamental dentro de la evolución, aplicación y solución de lo que es el derecho penal. La política criminal es una serie de normas, una serie de leyes que expiden los diferentes estados, los diferentes países, y que tiene como finalidad importante o fundamental en la prevención de los diferentes delitos que se puedan cometer en un país. Esta prevención se hará primero que todo un estudio por parte de las autoridades competentes en las diferentes regiones donde se vengan cometiendo o se vengan realizando delitos o conductas punibles y que sean de bastante reincidencia. Entonces, el Estado a través de esas leyes pretende prevenir estos delitos llevando a estas regiones donde se dan estas conductas punibles, llevando estudio, educación, deporte, cultura, entretenimiento, para mirar si de esa manera se puede evitar y se puede prevenir los diferentes delitos que se estén cometiendo en cada una de estas regiones, municipios, ciudades, etcétera. Si con ello no se previenen los delitos, entonces acá es cuando interviene nuevamente el Estado para poder sancionar a las personas que no cumplen con estos requisitos de prevención y interviene para castigar o sancionar a las personas que siguen reincidiendo o cometiendo estas conductas punibles, y a través del derecho penal entonces irá a sancionar a estas diferentes personas que siguen reincidiendo y siguen cometiendo conductas punibles. Acá es la última razón del derecho penal. Eso es lo que nosotros denominamos la última ratio, la última razón del derecho penal, y es castigar a estas personas o a este grupo de personas que siguen cometiendo esa clase de conductas negativas y estas conductas que van a afectar a la población o a la sociedad. A este último castigo que hace el derecho penal es lo que se denomina el ius puniendi. Ius puniendi. Entonces, el ius puniendi es la facultad que tiene el Estado a través del derecho penal para castigar a estas personas que siguen delinquiendo o siguen cometiendo delitos. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestra realidad. La gran mayoría de personas son castigadas aplicándoles nuestra norma penal, la ley 599 y la ley 906 del año 2004, para castigar y de esta manera que los responsables de la comisión de una conducta punible paguen por ese injusto, paguen por ese delito o paguen por ese daño causado. Entonces, esta es la facultad que tiene el Estado a través del derecho penal y a través de los diferentes jueces de la República de castigar a estas personas
por haber cometido una conducta punible o haber violado derechos fundamentales o haber conculcado o causado o haberle causado un daño a las diferentes, a la sociedad o a las personas. Eso es más o menos lo que es la política criminal para llegar a ver lo que es el ius puniendi. Decimos que el derecho penal constituye uno de los medios de control social, por eso les estaba indicando o les digo que el derecho penal es un medio mediante el cual se estatuye un control social con que cuenta el Estado en la tarea de proteger determinados bienes jurídicamente protegidos o jurídicamente tutelados. Mediante la imposición de una pena para o con miras de preservar la paz social, con miras de preservar la convivencia social y con miras de tener en cuenta que la sociedad viva en armonía y que no se sigan presentando o cometiendo esta clase de conductas punibles. Formalmente se tiene el derecho penal como el conjunto de normas establecidas por un Estado para regular esa conducta, ese comportamiento desviado de cada una de las personas que diariamente se inclinan por contradecir o controvertir las normas penales, controvertir esa convivencia social, de causar ese daño que se le da o se imprime a cada una de las personas. Estas conductas negativas o estas conductas punibles o estos injustos o estos delitos siempre tendrán como consecuencia una pena o una sanción por parte del Estado. Y si estamos hablando nosotros acá en términos generales de lo que es el derecho penal, pues entonces debemos decir también que el derecho penal es fragmentario. ¿Y por qué es fragmentario el derecho penal, doctores? Porque al derecho penal única y exclusivamente le interesa o única y exclusivamente regula algunas conductas punibles. Cuando yo hablo de conductas punibles, me estoy refiriendo a que esos comportamientos, esos hechos son castigados con una pena, de ahí la palabra punible. Entonces son comportamientos que merecen un castigo, que merecen una pena, porque esas conductas que ha desplegado el sujeto activo, pues va a causar un daño o va a causar un detrimento dentro de la sociedad. Entonces son punibles y por eso hablamos del derecho penal fragmentario. El derecho penal fragmentario es que únicamente va a castigar estas conductas que él mismo regula, ¿cierto? Y que van en contra de la sociedad, que van en contra de nuestra norma sustantiva y que sobre todo van en contra de esa convivencia social. Por eso son castigadas. El derecho penal no castiga o no le interesa o no es autónomo para castigar algunas otras conductas, a pesar de que vulneren derechos fundamentales, ¿cierto? Porque esas conductas no están tipificadas, no están relacionadas dentro de nuestra norma, la Ley 599, que es nuestro actual Código Penal. Por ejemplo, yo les indicaba que todas las normas que están tipificadas, todos los derechos fundamentales y todos los bienes jurídicamente protegidos que se encuentran en el libro segundo del Código Penal, que se inicia en el artículo 101 con el genocidio. Ahí están regulados y tipificados todos los derechos fundamentales que se protegen por la Constitución Política y por nuestra ley penal. En el evento de que haya un despliegue negativo, en el evento de que se cause un daño a estos derechos que están siendo protegidos en el libro segundo de los delitos en particular del Código Penal, pues entonces se estará tipificando un delito, se estará tipificando una conducta punible y que esa conducta punible será sancionada. Y acá es donde existe el ius puniendi, que es la facultad que tiene el Estado para castigar a través del derecho penal.
Bien, pero entonces estamos hablando de ese derecho penal fragmentario. Y es fragmentario, como les decía, porque única y exclusivamente regula las conductas que despliega el sujeto activo, y el sujeto activo en este caso es la persona que comete ese delito o que vulnera ese derecho fundamental. Y les digo que únicamente regula estas conductas y castiga porque si, por ejemplo, una persona que yo les indicaba que ha sido despedida sin justa causa de una empresa, a pesar de que se está vulnerando un derecho fundamental importantísimo, que es el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, etcétera, decíamos que debemos hacer un estudio concienzudo, un estudio responsable para mirar los diferentes elementos materiales probatorios que tuvieron en cuenta para poder hacer ese despido. Y a pesar de que se vulnera un derecho fundamental, doctores, el derecho penal no tiene injerencia en esas conductas. Le corresponde al derecho laboral a llevar a cabo y solucionar este problema jurídico que se ha presentado. De igual manera, cuando, por ejemplo, una persona, si ya vamos a hablar de contratos, si una persona vulnera un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, etcétera, entonces, pues ahí habrá algunos momentos en que el derecho penal tiene injerencia si dentro de ese contrato se ha colocado las diferentes cláusulas penales que nosotros conocemos, pero su injerencia es muy mínima y está relacionada con la solución de ese contrato que se haya celebrado. Si hablamos nosotros de la situación de alimentos, ¿cierto?, que se deben a un menor, pues mire que acá quien va a solucionar esta situación, pues es el derecho de familia. Pero si ya, después de que se hayan realizado, se han llevado a cabo diferentes conciliaciones ante la autoridad competente, en este caso la comisaría de familia, y la persona siga incumpliendo con estos alimentos, entonces intervendrá el derecho penal si se lleva a cabo la respectiva denuncia por alimentos. Recuerden que es la única obligación por la cual o mediante la cual se puede privar de la libertad a una persona por deuda de alimentos. Las otras deudas simplemente se irá a presentar una demanda para poder obtener que se pague, se surta esa obligación que se estaba debiendo. Entonces, la importancia del derecho penal es esa, regular única y exclusivamente las conductas que merecen una pena, las conductas punibles. Existen algunas definiciones importantes que nos dan diferentes autores sobre lo que es el derecho penal. Nos dicen algunos autores que es un conjunto de leyes que determinan los delitos y las penas y que tiene un poder social y a la vez una pena que se le impone a esa persona que ha vulnerado o ha causado un daño a ese bien jurídicamente tutelado. Cuando yo hablo de un bien jurídicamente tutelado, pues es el bien que está siendo protegido por nuestra Constitución política y ha sido protegido por nuestra norma legal, que es la Ley 599 del 2000. Nos indica también que el derecho penal es un conjunto de principios y normas y leyes que como consecuencia final es una sanción penal o un castigo para la persona que ha infringido o ha causado un daño a ese bien jurídicamente protegido o a ese bien jurídicamente tutelado. De igual manera nos indica que es un conjunto de reglas establecidas por el Estado y que vienen a asociar el crimen, asocian el crimen con las circunstancias de tiempo, modo y lugar
y que como última consecuencia vendrá a ser la pena o la sanción que reciba esta persona que ha vulnerado estos derechos fundamentales. Si quieren, les dicto algunas definiciones para que ustedes tengan en cuenta ahí y para que podamos hacer un estudio más a fondo de lo que es el derecho penal. Entonces, la primera definición nos indica que es un conjunto de leyes que determinan los delitos. Es un conjunto de leyes que determinan los delitos y las penas que el poder social impone al delincuente, que el poder social impone al delincuente. Otra definición es que es un conjunto de principios relativos al castigo del delito. Otro concepto, vamos a decir, que es un conjunto de normas y preceptos legales, es un conjunto de normas y preceptos legales que enmarcan la imposición, de diferentes sanciones tipificadas dentro de nuestro ordenamiento legal, Otro, el derecho penal es una rama del ordenamiento jurídico, de un Estado que se caracteriza porque la consecuencia derivada de la violación de sus preceptos, es una pena o medida de seguridad. Vamos a dar dos definiciones más y con esto terminamos para entrar a mirar lo que es la dogmática jurídico-penal. Siguiente concepto, vamos a decir que es la rama del ordenamiento jurídico, que contiene las normas impuestas,
bajo amenaza de sanción. Doc- Bajo amenaza de sanción. Doctor, disculpe, Señora, es que se me fue la señal acá. Es una rama del ordenamiento jurídico. que contiene, ¿qué dije? Que contiene las normas impuestas, bajo amenaza de sanción. Gracias, doctor. Ok. Y la última. Esta es como una definición objetiva que se tiene de la concepción o del concepto de lo que es el derecho penal. Dice que es el conjunto de reglas establecidas, por el Estado con el fin de unir, el, el hecho, el nexo causal, y el resultado. Eso es más o menos lo que nos indica a nosotros. Hay muchísimos conceptos más que ustedes pueden leer. Yo siempre les indico que existe un abogado que conoce muchísimo más que todos nosotros los abogados y que lo podemos consultar, podemos nosotros investigar cualquier tema y que es Google. Entonces ahí nosotros tenemos hoy en día las herramientas necesarias suficientes para poder investigar cualquier duda que tengamos en derecho o en cualquier otra área o cualquier otra profesión. Entonces es fundamental e importante. Hoy nosotros tenemos esa viabilidad, esa posibilidad de que podemos hacer consultas ya por el internet, no como anteriormente que tocaba única y exclusivamente en libros. Hoy se tiene esa posibilidad, por eso indico que consulten mucho este medio y ahí podemos averiguar todas las dudas que tengamos nosotros. Eso es más o menos lo que nos habla a nosotros del derecho penal, la posibilidad de castigar, el ius puniendi, y ya cuando nosotros vayamos avanzando en cada uno de los temas de nuestro derecho penal, las otras áreas del derecho penal, pues ustedes van confrontando, van relacionando unas con otras para poder llevar a cabo el estudio total y los conocimientos de lo que es el derecho penal. A nosotros nos hablan también de lo que es conocido como la dogmática, ¿no? La dogmática dentro del derecho penal. Nos indica que la dogmática significa el hecho de estudiar los diferentes tratados y que el dogma son proposiciones, son conceptos que se utilizan para buscar un sentido más descriptivo de lo que es el derecho penal. Son conceptos ciertos, son conceptos lógicos, conceptos viables y que la dogmática es el fundamento o punto importante de un Profe, qué sistema. pena, ¿puede repetir? Es que hay ruido. Por favor, vea, por favor me apagan o me desactivan los micrófonos, doctores, porque cuando tenemos activado el micrófono, resulta que las personas que están con nosotros inician a hacer bulla o ruido y no dejamos escuchar. Ya cuando les vaya a indicar ahorita que vamos a iniciar a mirar las normas y principios rectores, yo les voy a pedir el favor, y siempre lo he dicho, que tengamos a la mano el código, la constitución política, porque no siempre voy a hacer mis clases
magistrales, sino que también requiero la colaboración de parte de ustedes, por ejemplo, con la lectura de algunos artículos que siempre solicito que me hagan esa lectura. Entonces decíamos que la dogmática como método dentro del derecho penal significa tratado o estudio de los dogmas. Estos dogmas son proposiciones que se instalan como ciertos, como verídicos, y son principios innegables de una ciencia y que nos ayudan a realizar una descripción cierta, verídica, concisa del tema que nosotros estemos estudiando o estemos mirando. La dogmática es el fundamento o punto importante dentro de un sistema o dentro de una ciencia. Es decir, que el dogmatismo es un conjunto que tenemos nosotros de proposiciones que se tienen como principios ciertos, como principios verídicos de una ciencia, Es decir, la dogmática es la verdad de una ciencia y que está regulada, está dada en principios, en normas y que nos indican a nosotros una explicación clara, precisa, concisa de lo que es esa ciencia. Entonces, en materia penal, pues nos va a dar esa ciencia clara, esa explicación clara de los hechos que ocurran o del despliegue de esa conducta punible por parte del sujeto activo de la misma. Entonces, un hecho es cierto, un hecho es verídico porque nos demuestra a nosotros la realidad del mismo. Ejemplo, si nosotros vamos a hablar del artículo 103 del Código Penal, pues estamos hablando ahí de un homicidio. Entonces, nos damos cuenta que se dio ese homicidio, se le quitó la vida a esa persona y por lo tanto existe una ciencia, existe una rama del derecho que es la rama penal y que se va a aplicar esta rama en, primero que todo, el esclarecimiento de esos hechos, el esclarecimiento de esa conducta y segundo, nos irá a indicar la manera, la forma mediante la cual se irá a castigar a esta persona que cometió esta conducta punible. Es tan importante mirar el derecho penal y todos los temas que nosotros vamos a realizar en este módulo, porque existe también la posibilidad de que no se dé el resultado que quería esa persona, no se dio por circunstancias ajenas a la voluntad de esa persona. En este caso y el ejemplo que estamos dando del homicidio, si hubo o se presentan algunas circunstancias que no permiten que el resultado se dé, pues entonces este delito quedaría en sola tentativa y es otro de los temas que nosotros vamos a mirar, la tentativa, porque no siempre, doctores, no siempre se da el resultado que la persona quiere realizar. En el evento del homicidio, la persona quiere realizar ese homicidio, quiere causarle un daño a la otra persona, pero vuelvo y reitero, por circunstancias ajenas a la voluntad de esa persona, no se dio el resultado, no se dio el homicidio, ya sea porque los proyectiles que impactó en el cuerpo no causaron un daño, no causaron un detrimento en órganos fundamentales o principales o ya sea porque se acudió, se socorrió rápido a esta persona, se llevó a una clínica y los galenos le salvaron la vida, etcétera. Entonces, mire que es tan importante tener en cuenta todos estos temas en el derecho penal, porque si bien es cierto que la idea de una persona es causarle un daño a otra, entonces habrá algunas circunstancias, habrá algunos presupuestos que impiden que se dé ese resultado y por eso quedaría en sola tentativa. Entonces, decimos que la dogmática fundamentalmente se revela y desarrolla desde el mismo método, desde la misma razón por la cual las diferentes escuelas o tendencias que nosotros vamos a mirar en el transcurso del desarrollo de este programa se perfilan o distinguen por
muchos factores, por muchos conceptos y que nos dan y nos aclaran mucho más, nos dan algunas explicaciones de lo que es cada una de las ciencias, en este caso la ciencia del derecho penal. En conclusión, estos son más o menos los diferentes conceptos del derecho penal, la importancia que tiene el derecho penal, la dogmática del derecho penal, para poder iniciar nosotros a mirar lo que son las normas y principios rectores del derecho penal. Siempre les he dicho que tanto la norma sustantiva como la norma procedimental tienen unas normas o unos principios que regulan y que estos principios o normas que regulan cada una de estas ramas se equiparan con los derechos fundamentales que están estatuidos o que están tipificados en la Constitución Política de Colombia. Son tan importantes o cumplen con ese objetivo fundamental que muchas veces en algunos procesos se han utilizado para, con estos principios y normas o garantías procesales, poder solucionar el caso que tengamos nosotros en concreto o el caso que estemos nosotros llevando a cabo. Por eso se equiparan con los derechos fundamentales tipificados en la Constitución Política, que van del artículo 11 al artículo 41, estos derechos fundamentales que se encuentran ahí plasmados o se encuentran ahí tipificados en la Constitución Política. Sabemos nosotros también que la Constitución Política, por ser norma de normas, pues es la máxima autoridad y la Constitución Política es la que regula o viene a regular las demás ramas del derecho. Entonces, por eso es que es fundamental e importante que se tengan acá como normas rectoras o principios rectores o garantías rectoras de la ley penal. Yo les indicaba la estructura de nuestro Código Penal, la Ley 599, indicándoles además que es la norma que hoy en día está vigente y la norma que se aplica. Y les indicaba que estaba dividida en dos libros, el libro primero y el libro segundo, ya después de haber hecho un análisis, haber hecho una explicación de lo que es el derecho penal, la importancia que tiene en cada uno de los países y especialmente en nuestro país. Entonces, vamos a iniciar nosotros con la explicación del libro primero de esta Ley 599 o nuestro actual Código Penal. El libro primero nos habla de la parte general, por eso nosotros estamos mirando el penal general, que es el que nos ocupa a nosotros en este módulo. Dentro del libro primero y parte general viene un título primero que dice de las normas o principios rectores de la ley penal colombiana o principios o normas rectoras de nuestro Código Penal o de nuestra ley 599 del 2000. Y acá se inicia con algo muy importante que es la dignidad humana. La Constitución Política de 1991 se organiza protegiendo a los derechos fundamentales de la sociedad, primero que todo, y fundamentalmente protegiendo la dignidad humana de las personas que intervienen en un proceso. Entonces, la dignidad humana es ello, la protección de los derechos fundamentales de las personas que intervienen en un proceso y sobre todo la protección de los derechos fundamentales de la persona que presuntamente ha cometido una conducta punible o que presuntamente es autor o partícipe de haber cometido un hecho delictivo. Esa es la principal. Sin importar el delito que se haya cometido, sin importar la gravedad del mismo, siempre se tendrá en cuenta la protección fundamental de los derechos de esta persona. Esa es la dignidad humana que está tipificada en el artículo primero del Código Penal. Y está tipificada en el artículo primero de la Constitución Política. Ese respeto por la dignidad humana. Está tipificado en el artículo número 1 del Código Penal, esa dignidad humana que es la que estamos explicando. Está tipificada
en el artículo número 1 del Código de Procedimiento Penal. Está tipificada también en el artículo número 1 de la Ley 1123 del 2007. Entonces, miren que la dignidad humana es eso, la protección fundamental de los derechos de cada persona que interviene acá. Por más repudiable que sea la conducta que haya cometido esta persona, el delito, así sea reprochable por la sociedad, se debe respetar esa dignidad humana porque está tipificada en nuestra Constitución política, en el artículo número 1 y en cada una de las normas que se indica acá, está plasmada y está explicada que debemos nosotros respetarla, sin importar, como digo, la clase de persona que haya cometido esta conducta punible, se debe respetar los derechos fundamentales de esta persona. Y si está tipificado en cada una de estas normas, entonces con mayor razón debemos nosotros protegerlo. De igual manera, ustedes saben que está tipificado en todos los convenios y tratados internacionales que haya ratificado Colombia con otros países. Los tratados sobre derechos humanos, los tratados sobre derecho internacional humanitario, los tratados sobre los menores y las menores, teniendo como referencia nuestro código o ley de infancia y adolescencia, la ley 1098 del 2006, está plasmado ahí esa protección fundamental de los derechos. Entonces, en cualquier proceso que se llegue a vulnerar la dignidad humana o los derechos fundamentales, pues será un proceso que se tendrá como nulo todas las actuaciones, será un proceso en que las autoridades correspondientes lo detendrán para mirar el restablecimiento de esos derechos y poder continuar con la protección de esos derechos a esas personas que se les está vulnerando cada una de la dignidad humana. Entonces, ahora sí, si alguna persona, por favor, me lee el artículo número 1 de la Constitución Política, artículo número 1 del Código Penal y artículo número 1 del Código de Procedimiento Penal, pues muchas gracias. Aquí los tengo, profe. Por favor, Aquí me los cierran tengo, los profe. micrófonos. Primero el de la Constitución. Sí, por favor. Listo, el de la Constitución dice así, artículo primero. Colombia es un Estado social de derecho, organizado, es que hay mucho ruido. Por favor, me cierran los micrófonos. Listo. Aló, aló. Se escucha interferencia. Sí, es que tienen varios micrófonos Sí. activados. De aquí en adelante, si me sucede eso, yo paro y hasta que me cierren los micrófonos o me desactiven los micrófonos, continuamos. Y si no me los Listo. desactivan, doy por visto el tema y ustedes lo averiguarán. Ujú. Porque, doctores, Listo. esto es el respeto tanto para ustedes como para mí. Entonces, yo no veo la necesidad. Y les digo, cuando les digo que activen cámaras y micrófonos, ahí sí no me activan eso. Por ejemplo, ahora que vamos a llevar a cabo la realización del llamado de lista, todo el mundo me activa cámara, todo el mundo cuando haya a contestar me activa cámara. Y le apuesto que ahí sí no me activan ni micrófonos ni cámara. Entonces, por favor, hay que tener ese respeto. Estamos hablando de la dignidad humana y estamos hablando de los derechos y principios inherentes a cada persona. Y uno de ellos es eso, doctores, el respeto. Entonces, por favor, de aquí en adelante, todo el mundo con su micrófono desactivado. La cámara sí la podemos activar porque necesito saber con qué personas cuento, a qué personas les estoy dictando este derecho penal general que es tan importante y esas son las condiciones que vamos a llevar a cabo de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, por favor, si pueden, me activan las cámaras porque es más, yo necesito sacar algunas fotos de la clase para enviarlas a la universidad y saber que sí estoy dictando la clase. Entonces, y además nosotros, ustedes ya me han visto, yo no sé con qué estudiantes cuento, son nuevos
Para mí es fundamental eso, conocer, mirar, saber quién es cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos, doctor, a leer el artículo número 1 de la Constitución Política, artículo número 1 del Código Penal y artículo número 1 por ahora del Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal acá en Colombia, el actual, el vigente es la Ley 906 del 2004. Ese es nuestro actual procedimiento penal. Anteriormente era la ley 600 del 2000. Hay algunos procesos que se llevan con esta ley todavía, pero muy pocos. Entonces, ya estos procesos que se adelantaban con la ley 600 ya son muy pocos. Terminados esos procesos, entonces se continuará ya definitivamente con la ley 906 del 2004. Bueno, listo. Gracias, doctora. ¿Me lee ese, por favor? Listo, profe. Entonces, artículo 1 de la Constitución Política de Colombia. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. Entonces, mire, ahí nos dice el primer artículo, fundada en el respeto de la dignidad humana. Doctores, siempre tengamos en cuenta, y por eso yo les indicaba, acá quiero hacer un paréntesis importante. Dentro del artículo 29 de nuestra norma superior, existe un derecho fundamental que se denomina la presunción de inocencia. Esto también está de acuerdo con la dignidad humana y dice que una persona se presume inocente hasta que una autoridad competente le demuestre lo contrario. Y en algunos eventos, en algunos casos, algunos fiscales o algunos fiscales se dirigen a nuestro cliente como el delincuente. Aquí le está faltando al respeto y a los derechos fundamentales de la persona que ha confiado en nosotros esa protección que es fundamental y que es la libertad. Y si el artículo 29 me habla a mí de la presunción de inocencia, pues toda persona se presume inocente hasta que una autoridad competente no me demuestre lo contrario. Acá quiero hacer una aclaración en ello. Desde el momento que una persona tenga conocimiento de que es requerida por una autoridad competente, desde ese mismo momento se presume inocente, porque todavía no ha habido ninguna autoridad que me demuestre lo contrario. Y durante toda la ejecución del proceso vendrá a ser inocente, porque la única autoridad competente que me desvirtúa a mí la presunción de inocencia de mi cliente es el juez que le va a imponer una pena o una sentencia. Con esa sentencia me está desvirtuando a mí la presunción de inocencia de mi cliente. Y es una autoridad competente. La autoridad competente en este caso es el juez que impone esa sentencia, ¿cierto? Y la impone porque con todos los elementos materiales probatorios de evidencia física que le ha llegado, que le ha relacionado la Fiscalía General de la Nación, le dan el respectivo convencimiento de que mi cliente sí es responsable o culpable de haber cometido ese delito. Con esto está desvirtuando esa presunción de inocencia y lo está haciendo una autoridad competente mediante la imposición de una sentencia condenatoria porque lo encontró culpable. Con eso y durante todo el proceso se irá a determinar que mi cliente es inocente porque ninguna autoridad competente le ha demostrado. Hasta el juicio final le demostrará. Pero si ese convencimiento que tiene el juez es porque los elementos materiales probatorios de evidencia física legalmente obtenida, presentada por la defensa,
le da el convencimiento al juez de que mi cliente es inocente, pues estaría reafirmando esa inocencia y le estaría imponiendo una sentencia o una absolutoria a mi cliente y con esto reafirmaría la inocencia de mi cliente. Pero hay muchos casos donde se dirigen a la persona como delincuente y con más palabras oeces durante un proceso y que debemos tener en cuenta nosotros para solicitarle a la autoridad competente que se respeten esos derechos fundamentales de la persona que está siendo procesada en ese momento. Y eso también hace referencia a la dignidad humana. Bien, la ley 1123, ¿de qué trata esa ley, doctores? Se me olvidó. La ley 1123 del 2007. ¿Alguien sabe de qué trata esa ley? Bueno, doctores, nunca se nos vaya a olvidar. La ley 1123 del 2007 es el Código Único Disciplinario del Abogado. Ese código tenemos que saberlo nosotros porque ahí nos indica cuáles son las infracciones, cuáles son de pronto las conductas que van en contra de la sociedad que el abogado no puede hacer y que también a nosotros como abogados nos van a sancionar y nos va a sancionar el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces mire que también en esa ley 1123 del 2007 está esa dignidad humana y nosotros como abogados debemos trabajar y debemos aplicar esa dignidad humana y esa protección de los derechos fundamentales de las personas que confían en nosotros, esa defensa técnica que vayamos a realizar. El artículo primero del Código Penal también nos habla de esa dignidad humana, vamos a leerlo, y el artículo número 1 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 1 de dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Perfecto. El respeto a la dignidad humana, entendido como todos los derechos fundamentales que se tienen dentro de ese proceso. El artículo 1 del Código de Procedimiento Penal. De igual manera, el artículo primero, dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana. Listo. Todos los que intervengan dentro de un derecho dentro del proceso penal serán tratados y serán protegidos los derechos fundamentales de estas personas. Bien. Vamos a continuar con otra norma fundamental e importante del Código Penal que nos habla de la integralidad o la integración de nuestra norma penal. Integralidad o integración. Y ojo acá porque vamos a hacer una diferencia importante con el artículo 93 de la Constitución Política. Esto es importante, es para saber cómo está integrada nuestra norma penal. Y nos indica que nuestra norma penal está integrada con todos los convenios y tratados internacionales que sobre derechos humanos se haya ratificado Colombia o que haya convenido Colombia, más las normas de derecho penal. De esa manera está integrada nuestro Código Penal. Esos convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos que haya ratificado Colombia o que haya celebrado Colombia con otros países, más las normas de derecho penal. Las normas de derecho penal pues viene a ser la ley 599, la ley 906 del 2004 y todas las normas que sobre derecho penal encontremos nosotros en nuestro país. El artículo 93 de la Constitución Política me habla del bloque de constitucionalidad, que creo que ustedes también ya lo han venido trabajando en otras materias, porque es de vital importancia que lo hayan trabajado ya en constitucional, por ejemplo. Y ese bloque de constitucionalidad también me indica que harán parte o formarán parte del bloque de constitucionalidad lo mismo, todos los convenios y tratados internacionales que sobre derechos humanos haya celebrado y ratificado Colombia con otros países, más las normas internas.
Y acá es donde debemos tener nosotros en cuenta esa diferencia. Acá la integración de nuestra norma penal es esos convenios sobre derechos humanos, pero también lo integran solamente o únicamente las normas penales, mientras que en el bloque de constitucionalidad lo integra ese bloque de constitucionalidad, las normas y todos los convenios y tratados sobre derechos humanos que ha ratificado Colombia, más todas las normas internas. Todas las normas internas pues serán las normas de derecho laboral, las normas de derecho administrativo, las normas de derecho constitucional, las normas de derecho agrario, las normas de todas las ramas del derecho. Entonces, esa es la gran diferencia. En una solo las normas penales y en el bloque de constitucionalidad todas las normas internas. Y esa es la integración o integralidad de nuestra norma penal. Bien. Nosotros acá en nuestro tema de derecho penal general tenemos que hablar de la pena. Siempre vamos a hablar de la pena, tenemos que mirar algunas teorías de la pena. Pero acá en el artículo 3 del Código Penal me habla de los principios de la pena o los principios de las sanciones penales. Cuando me habla de esos principios de la pena o de los principios de las sanciones penales, hace referencia a que cuando una persona se ha encontrado responsable de haber cometido un delito, se le aplicará una pena. Nosotros más adelante vamos a mirar las clases de penas que están tipificadas y que se pueden aplicar en Colombia. Pero acá vamos a mirar unos principios que debe tener la pena que se imponga por haber encontrado responsable de la comisión de un delito a una persona. Acá nos habla de 3 principios importantes. Un principio de necesidad que debe cumplir la pena, un principio de proporcionalidad que debe cumplir la pena y un principio de razonabilidad que debe cumplir la pena. Vamos a hablar del principio de necesidad que debe cumplir la conducta punible o la pena que se le imponga a esta persona. Se dice que la pena cumple con el principio de necesidad porque esta sanción debe ser necesaria para la persona que haya causado un mal, para la persona que haya causado un daño a ese bien jurídicamente tutelado, debe existir una pena y que sea necesaria para eso. Fundamentalmente que esa pena sirva, primero que todo, si es privativa de la libertad, pues entonces recuerden que los legisladores, cuando crearon la norma o la ley, pues miraron que esa pena fuera necesaria y que cumpla con todos los presupuestos para poder reivindicarse la persona con la conducta que cometió. Es necesaria por eso la pena, ya sea privativa de la libertad, ya sea una pena pecuniaria de multa o ya sea una pena privativa de otros derechos, que eso también los vamos nosotros a mirar. Entonces, por eso es necesaria, para que pague por el daño causado. Es necesaria también para que esta persona que se ha encontrado responsable de haber causado ese daño indemnice a la víctima por ese daño causado. Por eso es necesaria la pena, para que pague por ese daño causado. Y se indica dentro de esta necesidad que toda persona que cause el daño pues tiene que pagar por una pena, lo que yo les hablaba al inicio de este módulo, que ha tenido una evolución, si es cierto. Entonces, de todas maneras, se necesita que quien haya causado ese daño pague por ese mismo daño causado. La pena tiene que ser proporcional. Es como el segundo principio. Cuando nuestros legisladores crean la norma o la ley, estudian y hacen un estudio responsable para que esa pena sea proporcional al daño causado. Así, en algunos casos a la sociedad no nos parezca que esa pena es proporcional, nosotros siempre, doctores, debemos regirnos por la norma, no debemos salirnos de la norma.
Entonces, la pena en cada uno de los tipos penales son los que están tipificados a partir del artículo 101 en el libro segundo de los delitos en particular. El legislador, cuando creó estos tipos penales y cuando vio que de pronto se podía cometer una conducta punible contra ese derecho fundamental, pues también nos dio o enmarcó la pena privativa de la libertad o pena multa, y que es proporcional al daño causado. Si nosotros hablamos del artículo 103 del Código Penal, nos habla del homicidio, ¿cierto? Y nos dice que el que le quite la vida a otra persona tendrá una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses. Entonces, mire que acá para los legisladores creen que es proporcional la pena privativa de la libertad de 208 meses como mínimo a 450 meses como máximo. El juez tendrá que moverse en este mínimo y en este máximo en el momento que vaya a imponer una pena privativa de la libertad a una persona que le haya quitado la vida a otra. Y entonces se dice que esta pena que impone acá el legislador dice que es proporcional al daño causado. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de los delitos contra la formación e integridad sexual, que están a partir del artículo 205 del Código Penal, ahí nos indica el 205 y nos dice que la persona que agreda o que utilice la fuerza o que utilice o colocar a otra persona en condición de indefensión o de inferioridad para accederla carnalmente, tendrá una pena privativa de la libertad de 12 a 20 años. El legislador cree que esta pena es proporcional al daño causado en el evento de que una persona cometa este delito contra otra persona de accederla carnalmente. Entonces, mire que nos indican que la pena debe ser proporcional a ese daño causado. Si nosotros vamos a hablar del artículo 239 del Código Penal, que nos habla a nosotros del hurto, el hurto simple, también nos dice que la persona que sustraiga un bien mueble de otra persona para obtener un beneficio propio, un beneficio para un tercero, tendrá una pena privativa de la libertad de tanto. Entonces ahí mismo el legislador nos coloca ese principio de proporcionalidad y que nos indica que la pena debe ser proporcional al daño causado. Acá la sociedad colombiana o la sociedad de los diferentes países difiere un tanto, porque la conducta punible de pronto es execrable, la conducta punible de pronto no está de acuerdo con la moral de las personas. Si nosotros vamos a hablar del delito que se cometió contra la niña Zamboní por este señor Uribe, creo que fue, para muchas personas esta privación de la libertad de este señor no es suficiente ni es proporcional al daño causado, porque los vejámenes que causó este personaje contra una niña de 7 años, pues como que no concordan, no son equitativos con la pena a imponer, ¿cierto? Pero de igual manera, vuelvo y reitero, doctores, tenemos que regirnos nosotros por nuestra norma penal y lo que está ahí. A este señor lo dieron una pena privativa de la libertad de 58 años y 6 meses. Y como digo, para muchos no es proporcional, para muchos es muy poca la pena por los daños causados, pero eso nos indica la norma y ustedes cuando vayan a ser jueces, pues tendrán que aplicar la norma entre este mínimo y este máximo que está tipificado ahí en cada uno de los tipos penales. ¿Sí? Entonces, eso es importante, esa proporcionalidad. Y la proporcionalidad está demarcada o está dada por nuestra norma penal y ahí nos indica cuánto es la pena por cada uno de los injustos, cuánto es la pena por cada uno de los delitos que se hayan cometido.
y debemos, doctores, nosotros para no cometer delitos que en el evento ustedes van a ser de aquí a mañana los futuros abogados, futuros jueces, futuros magistrados, futuros fiscales. Entonces, para tener en cuenta que no debemos ni colocar una pena menos del mínimo que está indicado en nuestro código, ni excedernos del máximo que está tipificado en cada uno de los tipos penales. Si ustedes abren el libro segundo en cualquier parte, ahí nos indica de la pena que se va a imponer por a la persona que cometa esa conducta punible o ese delito. Por eso es que dice que es un principio proporcional a la pena que se vaya a imponer y debe ser proporcional al daño causado. Bien, Profe, señora. cuando usted se refiere a lo de las penas, estamos hablando en sí de la tasación de la pena, ¿cierto? Sí, claro. Sí, nosotros tenemos que mirar lo que es la dosimetría penal o la dosificación o tasación de la pena, que esa se divide en 4 cuartos que los vamos a mirar más adelante. Bueno, y yo les hablaba acá que en el caso del señor Uribe, que cometió esta conducta punible, le impusieron una pena privativa de la libertad de 58 meses, 58 años, 6 meses. Doctores, en Colombia, para que de una vez vayamos teniendo claro esto, en Colombia, por algunos delitos, la pena a imponer máximo es de 50 años, máximo de 50 años. Dice el artículo 37 del Código Penal, excepto, ojo, 50 años, excepto cuando hay concurso de conductas punibles. Entonces, cuando hay concurso de conductas punibles, se puede aumentar de 50 hasta 60, pero en Colombia no pasará de 60 años, inclusive cuando haya concurso de conductas punibles. Más adelante vamos a mirar qué es el concurso de conductas punibles homogéneas y qué es el concurso de conductas punibles heterogéneas. Pero eso despacio, o sea, vamos tomando esto parte por parte. Acá les estaba indicando lo de las penas. El máximo de la pena en Colombia no se podrá colocar más de 50 años si no hay concurso de conductas punibles a una persona, o si hay concurso de conductas punibles no podrá exceder de 60 años. Por eso a esta persona le colocaron 58 años y 6 meses por haber cometido ese concurso de conductas punibles. El concurso de conductas punibles que cometió este señor acá es un concurso de conductas punibles heterogéneas. Quiere decir que con una misma acción vulneró varios bienes jurídicamente tutelados o varios derechos fundamentales. En este caso, este señor vulneró como derecho fundamental la vida, como derecho fundamental lesionó a esta niña, como derecho fundamental le causó tortura a esta niña. Mire que aquí hay varios derechos fundamentales que se vulneraron por esta acción de este señor. Entonces ahí hay un concurso de conductas punibles heterogéneas que sumadas todas, el juez le impuso una pena privativa de la libertad de 58 años, 6 meses. Bien, ese es el principio de necesidad, porque es necesaria la pena, y se debe tener en cuenta un principio de proporcionalidad que acabamos de explicar. Ahora vamos a mirar el principio de razonabilidad, que también es importante. Y dice nuestra norma que la pena que se imponga a una persona tiene que ser razonable, que esta pena no puede vulnerar derechos fundamentales, que esta pena no puede ir en contra de los derechos fundamentales y de la dignidad humana. Por eso en Colombia, doctores, nuestra constitución política prohíbe las penas que se le impongan a una persona y que vulnere derechos fundamentales. Así a nosotros nos parezca que esa persona debe cumplir con otra pena o se le debe castigar de otra manera, no podemos, porque la Constitución Política de 1991 prohíbe esas penas que vulneren derechos fundamentales, doctores. La Constitución Política prohíbe imponer la pena capital, es decir, la pena de muerte. No, en Colombia está prohibido. En Colombia está prohibido el destierro. En Colombia está prohibida la tortura y muchas más penas que vulneren o lesionen derechos fundamentales de esta persona, que vuelvo y reitero,
a pesar de que haya cometido una conducta punible reprochable para la sociedad, no podemos nosotros imponer, o el juez no podrá imponer una pena que vaya a vulnerar o vaya a ir en contra de los derechos fundamentales de esta persona. Por eso son los principios fundamentales de la pena, doctores. La pena, se me olvida lo que imponen en Estados Unidos, la pena cadena perpetua, doctores, hasta que no esté tipificado, hasta que no se le haya hecho un estudio razonable a conciencia, pues en Colombia no se irá a imponer la pena de cadena perpetua. Estaba cursando en el Congreso para aquellas personas que cometiesen delitos, sobre todo de violación contra menores de edad, imponer la pena cadena perpetua, pero todavía no se ha tipificado dentro de nuestra norma penal, entonces todavía no se puede imponer. Esto tienen que hacerle un estudio exhaustivo y mirar muchísimas situaciones que no vayan a infringir de manera razonable los derechos fundamentales. Profe, qué pena. Señora. O sea, yo sé que pues no se pueden hacer trabajos forzados porque también va en contra de la Constitución, pero por ejemplo, a las personas que están en la cárcel, ¿por qué no los ponen a trabajar? Pues, o sea, en hacer trabajos que no sean pues de trabajo forzado, pero no sé, a construir carreteras, o sea, en lugar de tenerlos allá llenando la barriga y a costa de todos nosotros haciendo nada y aprendiendo mañas, porque eso no lo habrán Sí, normado, no tipificado. sé. Bueno, Sí. listo, sí, doctora, buena su pregunta. Mire, eso también entre muchos abogados hemos visto. Colombia es un país muy rico, sobre todo en situaciones agrícolas y del campo. En Estados Unidos hacen eso. Llevan a las personas que están privadas de la libertad a que cultiven el campo, produzcan productos agrícolas, a que Colombia es uno de los países que sufre por vías de transporte, deberían colocarlos allá y no estar ahí pensando y libres en la cárcel y como dice usted, nosotros sosteniéndole la alimentación y todo a estas personas. No sé por qué no habrán hecho eso, habrá algunas situaciones de dificultad, pero para mí es como una buena idea que hicieran eso, ¿no? De todas maneras, se tendría un gasto mayor en la situación de vigilancia o de personas que estén vigilando a estas personas cuando salgan al campo, pero en Estados Unidos se les coloca grilletes con cadenas de más o menos unos 6, 7 metros de distancia del uno a otro que les permita llevar a cabo estas labores y este trabajo. Esa es una buena idea, doctora, que sí se ha pensado, pero no sé por qué en Colombia no se piensa en eso. De pronto es porque eso no les da una ganancia a los que ostentan el poder, entonces por eso de pronto no lo habrán hecho. Porque si hubiese una ganancia para los que ostentan el poder en Colombia, ya lo hubiesen hecho desde hace muchísimo tiempo. Y como Colombia es uno de los países donde la corrupción es el pan de cada día, en Colombia no nos tiene fregado a nosotros ni la guerrilla, ni los paramilitares, ni el narcotráfico. A nosotros nos tiene fregados los que ostentan el poder porque son, perdónenme lo que diga, no todos, pero son las personas que son son los delincuentes más grandes de cuello blanco que hay en nuestro país. Hace unos 5 años se hizo una a nivel mundial de los países más corruptos del mundo y el segundo en ocupar el puesto fue Colombia. Entonces, y ustedes desen cuenta lo que está sucediendo ahorita, esa situación mediática por este señor que está privado de la libertad, por estos señores políticos, bueno, en fin. Pero a nosotros nos interesa, doctores, si ustedes son los que van a practicar el derecho penal, espero que lo hagan con honestidad, espero que lo hagan con responsabilidad, espero que lo hagan cumpliendo las normas morales, sobre todo, no tanto las constitucionales, sino las morales que atañen y son inherentes a cada uno de nosotros. En Colombia la ley no es que no cumpla con los requisitos que se requieren. En Colombia lo que pasa es que la ley
quien tiene la autoridad competente para aplicarla no la practica bien o se deja comprar por dádivas o por muchas cosas. Pero nuestra norma penal, si se aplicara cumpliendo con todos los requisitos morales de honestidad y de todo, es una norma que cumpliría con los objetivos necesarios. Pero no, desafortunadamente en Colombia no se aplica la ley como debe ser porque vienen intereses políticos, económicos, religiosos de toda clase, de toda índole y no dejan que la ley se aplique como debe ser porque hay intereses de por medio. Ahorita con esta situación mediática pues hay intereses de por medio. Yo acá no estoy, a mí la política no me gusta ni soy de ningún partido político ni nada, simplemente miro la realidad de las cosas y analizo y miro la situación que se pueda presentar. Porque alguna vez en otra clase estuve hablando de esto y una persona que es seguidor de estos partidos políticos, tuvimos ahí un encuentro, le dije, no, yo no vengo acá a hablar de política, vengo a hablar es de derecho penal. Sin embargo, pues uno da sus conceptos, ¿no? Esto no quiere decir que uno se decline por un lado o por otro, no, para mí no, yo simplemente miro la situación de nuestro pueblo colombiano, miro cada una de las situaciones graves que se presentan, la situación de pobreza que hay en nuestro país, la situación de enriquecimiento por parte de quienes ostentan el poder, cómo es posible que utilicen una situación tan grave como esta de la pandemia para enriquecerse algunos gobernadores, algunos alcaldes y mucha gente, cómo es posible que se le dé necesitando para la situación de control de la pandemia todo un poco de dinero y se le dé a una empresa que no es de Colombia, que sabían que un pocotón de dinero en préstamo, menos mal que se dieron cuenta y detuvieron eso, y muchas cosas negativas más, doctores. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes que están jóvenes y que van a ser los futuros abogados de Colombia. Actuar con honestidad, doctores, sobre todo, mucha honestidad en esta situación. Eso es lo que uno imparte a ustedes, mirar la honestidad, mirar la responsabilidad, mirar todo esto, sin ir más allá de ello, ¿no? Bien, y decíamos que la pena tiene que ser razonable, doctores. Recuerden que otra jurisdicción, que es la jurisdicción indígena, también se le da la potestad y la autonomía constitucional para que ellos apliquen las penas a quienes infrinjan algún derecho fundamental dentro de esos resguardos. Anteriormente, no sé si ustedes se acuerden, ustedes son muy jóvenes, hace un tiempo atrás, en los resguardos utilizaban algunas penas que iban en contra de la dignidad e integridad de las personas, ¿cierto? Los amarraban en el cepo, que es un palo que queda en el centro de un lugar, y les infringían algunos latigazos, 40, 50. Esto en contra de la dignidad humana y esto ya se prohibió. Entonces, todas las penas, doctores, tienen que ser razonables, tienen que ir en defensa de los derechos fundamentales. Bien, ahora vamos a mirar nosotros el artículo 4 del Código Penal, que nos habla de las funciones de la pena. Bueno, pero hasta acá alguien que me lea estos artículos que hemos visto, el artículo 1, el 2 y el 3, por favor. Yo, profe, los leo tal cual están ahí. Sí, señora, ¿cómo están ahí? Entonces, bueno, artículo primero, dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Artículo 2, integración. Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este código. Artículo 3. Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan. Y artículo número 4, No, funciones de la pena. ya, permítame, lo explico y después la leemos. Por favor, que me cierren los micrófonos. Es Oscar Martínez, profe.
Oscar, Ustedes que son amigos de él, por favor. Profe, usted puede cerrar los micrófonos desde el computador y dar la autorización solamente al que hable, no más. Ah, ya aprendí, gracias. Con gusto, profe. Listo. Mire acá las funciones que debe cumplir la pena, doctores. Ya después de que a una persona se ha encontrado responsable de haber cometido el delito, pues se va a sancionar con una pena privativa de la libertad. Y acá esa pena privativa de la libertad, según nuestra norma penal o nuestro código penal, nos indica que tiene 5 funciones importantísimas. Entonces, primero, cumplirá con una prevención general la pena. Ojo, ya ubiquémonos allá que la persona ha sido sentenciada a privación de la libertad, ya está sentenciada. Al estar sentenciada, doctores, pues entonces debe cumplir con esa primera función según nuestra norma penal, prevención general. Y es obvio y lógico. Una persona que ha cometido una conducta punible y ha sido privada de la libertad, así sea por muy poco tiempo, pues le da una prevención a todo el conglomerado social para que el conglomerado social no cometa esas conductas punibles. Es una prevención general a todo el mundo, porque si vamos a mirar lo que cometió contra la niña Zamboní, pues es una prevención de 58 años que nadie dice yo no voy a cometer esa conducta punible. Es una prevención para todo el mundo. Si vamos a mirar, doctores, esto que se ha incorporado últimamente a partir del año 2015, junio del 2015, que se incorpora o se relaciona o se tipifica dentro de nuestra norma penal lo que fue el feminicidio, y a partir de ese momento se tipifica como una conducta punible de feminicidio. La pena que se le impuso a este señor sirve como prevención para todo el mundo, para que la sociedad no vaya a cometer esa conducta punible. Si vamos a hablar nosotros lo que se incorporó a partir del 2016, este feminicidio se conoce como la ley Roselvira Celi, lo que ocurrió en el Parque Nacional, que es también una situación degradante que cometió este señor. Si vamos a mirar lo que se incorpora o se tipifica como delito o como conducta punible a partir del 2016, que fue lo que se hizo contra la niña Ponce de León, se tipificó en el artículo 116A de nuestro Código Penal y se denomina lesiones personales por ácido u otras sustancias químicas. Pues nadie va a querer, después de que se condene a una privación de la libertad, nadie va a querer cometer esas conductas punibles. Por eso se dice, se indica que la pena dentro de una de sus funciones es servir como prevención general, prevención para todos nosotros. Doctores, una conducta punible que se cometa contra la integridad y formación sexual de una persona, hablemos de un acceso carnal violento, donde tiene de 12 a 20 años de privación de la libertad, pues sirve a una persona que se le imponga esta pena, sirve como una prevención para todo el conglomerado social y para todos los nacionales, inclusive para los extranjeros, porque más adelante nosotros vamos a mirar la aplicación de nuestra norma penal, a quién se le aplica, y a los extranjeros también se les aplica nuestra norma penal. Bien, entonces esa es la prevención que tiene la pena a nivel nacional. Sirve prevención general para todos los coasociados y para todas las personas, para que no cometan esas conductas punibles. Bien, la otra situación es que dice que sirve como una retribución justa. Es la segunda función que está ahí tipificada en el artículo 4. Retribución justa prácticamente hace referencia a lo que hablamos anteriormente de la proporcionalidad, ¿no? De esa retribución que debe pagar la persona que causó ese daño a la víctima. Es esa retribución que nuestros legisladores dicen que retribuye en parte el hecho de estar privado de la libertad por ese daño causado.
La indemnización que se haga, doctores, a la víctima, porque recuerden que a partir de la Constitución del 91, nuestra ley 906 del 2004, otorga una calidad importante a la víctima. Anteriormente la víctima no se tenía en cuenta dentro de un proceso, siendo o teniendo en cuenta que es a quien se le vulnera un derecho fundamental, a quien se le causa un daño y no se tenía o no se le daba la importancia o el interés necesario en nuestras normas anteriores. Hoy en día, a través de la Constitución política, se le da esa prioridad, ese interés a la víctima y la cual puede participar activamente dentro de un proceso penal para reclamar esa indemnización. Y lo que hablábamos nosotros en un principio, hoy en día se puede dar esa indemnización. Acá la indemnización es pecuniaria, es económica, mientras que la indemnización integral es la reparación de cada uno de los daños causados a la víctima, ya sean daños psicológicos, daños morales, daños físicos, daños materiales. Por eso se llama una indemnización integral o una reparación integral. Cuando la víctima demuestre que realmente se le ha causado un daño, se incorporará dentro del proceso y se tendrá en cuenta para esa indemnización integral, y para ello existe un momento procesal o una audiencia que se llama audiencia de incidente de reparación integral, y es para eso, para reparar a la víctima, que es la que en últimas se le causa un daño, se le ha causado un detrimento, ya sea a sus derechos fundamentales o a su bien jurídicamente protegido. Entonces, por eso se denomina que esta pena como función tiene esa retribución justa. Y los legisladores pues nos indican que, por un lado, la situación moral de la persona que vaya a ser privada de la libertad, pues es una situación grave, porque vuelvo y reitero, doctores, el hecho de estar privado de la libertad es grave para la persona que va a estar privada de la libertad. El hecho de estar privado de la libertad, yo lo comparo con el artículo 11 de la Constitución Política, que es el derecho a la vida. Estar privado uno de la libertad es estar muerto en vida, porque allá existen muchísimos peligros que de pronto atentan contra la integridad de esa persona. Si es grave, el hecho de ir a visitar a una persona que esté privada de la libertad es denigrante. Entonces, mucho más es estar privado de la libertad. Por eso se cree que una de las funciones de la pena es esa retribución justa. Bien, otra función de la pena es una prevención especial, prevención especial. Esta prevención especial hace referencia más que todo a que la prevención estará dada a los más relacionados con esa persona que cometió la conducta punible. Hablemos nosotros de sus familiares, habrá una prevención para los familiares, para sus amigos, para los compañeros de trabajo, compañeros de estudio que hayan cometido alguna conducta punible. Entonces habrá esa prevención. Yo tuve un caso con un estudiante de primer semestre hace 2 años, donde a él lo capturaron porque trabajaba en un banco, algo así, y lo involucraron. Por eso tiene que tener uno en cuenta todo, doctores. Firmar lo que ustedes tengan claro que puedan firmar. Dentro de un contrato, leer todo, porque a ese señor, a este muchacho, un muchacho muy joven, lo hicieron firmar y no leyó una parte que estaba en letra menuda, en letra pequeña, y lo involucraron sin tener o sin ser responsable. Lo capturaron y pues lo privaron de la libertad, porque este delito comportaba la privación de la libertad en la legalización de captura. Y pues fue algo mediático, pero con los compañeros, con su familia, con toda esa situación. Después de unos 4 o 5 meses, pues ya se olvidó, ya los compañeros lo olvidaban, por ahí medio lo recordaban y ya se olvidan, pero hay una prevención muy especial, sobre todo para estas personas más allegadas a quien haya cometido una conducta punible. Entonces, esa es más o menos la prevención especial. La reinserción social, acá tenemos que hablar algo con lo cual tampoco comparto ni estoy de acuerdo, porque si bien es cierto que dice que como función importante de la pena privativa de la libertad
va a existir una reinserción social de la persona que está privada de la libertad. Si nosotros vamos a mirar en la práctica, porque todo debemos llevarlo a la práctica, doctores, no solamente el derecho penal siempre es práctico. Es muy bonito en algunas cosas que está tipificado dentro de nuestra norma, ya sea nuestra constitución o nuestro código, pero en la práctica no se lleva a cabo. Ubiquémonos en un centro penitenciario y carcelario. Primero que todo, allí ingresan cualquier cantidad de personas que cometen diferentes delitos punibles. Ingresan algunas personas porque están acostumbrados a cometer conductas punibles. Ojo, pero también ingresan personas que por X o Y circunstancia cometieron una conducta punible y que ellos pues no están acostumbrados a cometer conductas punibles. También tenemos dentro de las cárceles, ya ahorita doctor Carlos le doy la palabra, también tenemos dentro de las cárceles, por no hacer un estudio a conciencia por parte del ente acusador, personas que son inocentes y que están privados de la libertad. Todo eso tenemos que tener presente y hacer un estudio a conciencia y responsable de los temas que nos den a nosotros para evitar que se prive la libertad a una persona que sea inocente. Esa reinserción es una mentira para mí, ¿no? Esos son conceptos míos. Porque si bien es cierto que allá están mezclados, pues no es cierto tanto que la gran mayoría se puede reinsertar a la sociedad, porque allá van a aprender costumbres y a cometer mayor cantidad de delitos. Ahora bien, terminan de pagar esa pena por ese daño causado, salen o obtienen la libertad. ¿Y qué sucede? Nosotros mismos, la sociedad, le colocamos un límite a esa persona por haber estado privado de la libertad. Una persona que recobra su libertad y sale por haber pagado por esa conducta punible, esa proporcionalidad de esa pena que cumplió, a buscar trabajo en las instituciones del gobierno distritales y saben que ha salido por haber cumplido una pena privativa de la libertad, lo rechazan y no le dan un cargo o un puesto o un trabajo. Las empresas privadas de igual manera, así se haya resocializado dentro del centro carcelario, pues vienen a solicitar trabajo y no se les otorga esta posibilidad. Nosotros mismos, doctores, estamos en una reunión, nos presentan alguna persona que acaba de salir privada de la libertad por haber cometido alguna conducta punible, hurto, nosotros mismos empezamos a rechazarlos. Entonces, la misma sociedad nos encargamos de rechazar a estas personas y de no darles y no reconocerles que esta persona fue y pagó por ese daño causado. ¿Cierto? Así sean personas de bien, porque, ojo, acá vuelvo y reitero, no única y exclusivamente están allá las personas que están acostumbradas a delinquir. También allá hay personas que por X o Y razón o circunstancias cometieron alguna conducta punible, pero que son personas de bien. Simplemente un mal momento, eso. Y también hay personas que están allá privados de la libertad injustamente porque no son responsables de haber cometido una conducta punible. Todo eso tenemos que mirar, doctores, y por eso debemos nosotros ser muy responsables cuando recibamos un proceso, en todos, pero acá fundamentalmente en materia penal, porque recuerden que la conciencia no nos dejará si nosotros dejamos que se vaya privado de la libertad una persona que es inocente. Y acá está esa labor del abogado, y debemos nosotros acá ser muy responsables y quitarnos esa situación negativa que nos tiene la sociedad. Debemos cambiar esa situación, porque ustedes van a cualquier lado y dicen que son abogados y la sociedad de una vez nos hace una cara fea. Si ustedes van a conseguir un bien inmueble en arrendamiento, cumplen con los requisitos, documentos, con todo eso, pero al final el señor nos pregunta, señor, ¿y usted qué hace? No, yo soy abogado. Entonces dicen, no, más tarde le doy la razón, más tarde lo llamo y le digo, y se va pensando el pobre señor, es abogado, primero no me paga cánones de arrendamiento, y segundo, como es abogado, se puede quedar con el inmueble, ¿cierto? Porque hay abogados, no todos, doctores, hay abogados
que le cobran más al cliente, hay abogados que no trabajan, hay abogados que miran a ver cómo se pueden quedar con algunos inmuebles del cliente, etcétera, etcétera. No todos, pero sí una parte importante. Hay abogados que no son éticos. Entonces, todo eso, doctores, debemos tener en cuenta y debemos cambiar esa posición en la cual nos tiene la sociedad, que nos hablan de abogados y de no es abogado, doctores, todo eso hay que cambiar. Ahora sí le doy la palabra al doctor Carlos Eduardo. Doctor, buenos días. Buenos Qué días. pena. Dentro del feminicidio, por ejemplo, ¿cabe el homicidio de una persona transgénero? Claro, hay que mirar la situación, doctores, qué rol o qué función está cumpliendo esa persona. Si se viste, si esto como mujer y se le quita la vida por el hecho de ser mujer, ahí nos indica la norma que se puede tipificar como feminicidio. El feminicidio está tipificado en el artículo 104A del Código Penal y existen alrededor de 5 o 6 presupuestos que nos indican cuándo se tipifica el feminicidio. Ojo, no todas las veces se tipifica el feminicidio cuando se le quita la vida a una mujer. Miren que anteriormente a esta fecha que les indiqué del 2015 o 2016, anterior a esa fecha, cuando se le quitaba la vida a una mujer, estaba tipificado como una circunstancia de agravación punitiva del artículo 104 del Código Penal. Numeral 11. Los que tengan un código penal que anteceda al 2015, ahí encuentran que el hecho de quitarle la vida a una mujer se tipificaba o se agravaba mejor la conducta y estaba tipificado ahí en las circunstancias de agravación punitiva, numeral 11 del artículo 104 del anterior código al 2015. Con los hechos acaecidos o sucedidos con la señora Roselvira Celi en el Parque Nacional, pues los legisladores miran que la gran importancia de tipificarlo como un delito independiente y autónomo. Y entonces lo tipifican en el artículo 104 del Código Penal, 104A creo, 104 del Código Penal como feminicidio. Y ahí nos dan unos requisitos importantes y fundamentales que indican cuándo se tipifica el feminicidio, porque habrá algunos momentos donde se le quite la vida a una mujer, pero no se estará tipificando como feminicidio. Entonces, en ese artículo que le estoy indicando, a ver, 103, 104, 104, creo que es el 104A, profe. Y 104A, son 2, 4, 6. el feminicidio. Entonces, en el 104A, a partir de la ley, ahí hay una ley que me indica que es la ley Sí, Roselvira ley Celi 1761 1761. de 2015. Entonces, a partir de la ley 1761 del 2015 es cuando se incorpora dentro de nuestra norma penal ya como un delito autónomo e independiente, porque anteriormente, si alguien tiene un código anterior al 2015, se indica que cuando se le quita la vida a una mujer es una circunstancia de agravación punitiva, es decir, se agrava la conducta por el hecho de quitarle la vida a una mujer. Pero ya a partir de esta ley entonces se tipifica como un delito autónomo y se da como feminicidio. Como les decía también, en el artículo 116A se incorpora a partir de la ley 1773 del 2016 las lesiones personales causadas con ácidos o con químicos, que fue cuando sucedieron los hechos de que De a Ponce de esta León. niña Ponce de León, ¿cierto? Entonces, miren la importancia y por eso digo que el derecho penal también de ser fragmentario es cambiante. Yo les dije, lo que anteriormente era delito, hoy en día no es. Y lo que anteriormente no era delito, hoy en día se tipifica como delito. Por eso es que el derecho penal también es cambiante por algunas circunstancias de tiempo, modo y lugar, por algunas circunstancias económicas, políticas, sociales, religiosas, el derecho penal cambia. Anteriormente, dentro de nuestra legislación, yo les decía que
La bigamia y la poligamia se castigaban como un delito. Hoy en día ya no se castiga eso porque no está tipificado en Colombia como delito. Entonces, por eso el derecho penal también es cambiante. Y la pregunta que su merced me hacía, sí, si dentro de la transgénero la persona actúa, se viste como mujer y se le quita la vida teniendo en cuenta los 6 numerales del artículo 104A, se tipificaría como feminicidio. Bueno, Profe, bien. para que sea tipificado, ¿debe cumplir todos los numerales? No, no. Uno de Con ellos, uno porque nomás con uno y solo, claro. ya Por queda. ejemplo, dice que por el hecho de ser mujer, entonces si alguna persona le tiene animadversión a la mujer y le quita la vida por ser mujer, se tipifica la conducta punible. Después dice que por empalamiento, por miles de cosas, también, si es por eso solo, también se tipificará como feminicidio. Con uno cualquiera de ellos se puede tipificar la conducta o con varios si se cometen varios, ¿no? Porque si se le quita la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, porque se comprueba que le tiene animadversión a las mujeres y fuera de eso le quita la vida empalándolas o cometiendo cualquiera de otras situaciones que están ahí tipificadas, se estará tipificando esa conducta punible. Bien, ahora vamos a mirar la última función de la pena, protección al condenado. Bueno, acá últimamente y a raíz de nuestra Constitución Política 1991, sí se le da como esa protección a esta persona, porque recuerden que cuando una persona tiene o se le notifica que es presunto autor o partícipe de haber cometido esa conducta punible, a partir del momento de la captura y de la legalización de la captura, se le dará una protección para que un abogado de confianza o un abogado del listado de los abogados de la Defensoría del Pueblo le inicien a hacer la defensa técnica. Y ahí se le da esa protección que debe tener esta persona desde ese mismo momento, ¿no? Y durante todo el proceso. Ahora bien, ya estamos hablando de las funciones de la pena que debe tener esa función de protección al condenado. Condenado es porque ha sido condenado. Esa protección también se la brindan algunas autoridades competentes dentro de las cárceles, y acá es donde nosotros también debemos proteger, doctores, a esta persona que otorgó la confianza y nos pagó para que defendiésemos ese derecho fundamental de la libertad. No solamente cuando nos paguen el último dinero, abandonarlos. Todavía continúa la protección de nosotros como abogados hasta después, porque si se llega a enfermar, le llega a suceder algo dentro del centro de reclusión, debemos estar nosotros pendientes, hablar con la familia, qué ha pasado. Nos indican que adquirió una enfermedad o que está enfermo, debemos solicitar la conmutación del sitio de reclusión, solicitarle al juez de ejecución de penas y medidas que por favor por la misma enfermedad nos cambie o nos conmute la pena a la domiciliaria o a un centro hospitalario para que se le den los cuidados necesarios a esta persona. Esa es la protección y que debemos tener también nosotros como abogados. Nosotros vamos hasta allá, hasta que esa persona cumpla con esa pena, y si requiere de una reclamación o alguna solicitud ante las autoridades competentes, debemos nosotros ir ahí. No solamente cobramos los 30 millones de pesos, nos pagaron el último peso y ya los abandonamos. No, señores, vamos hasta allá. Y esa es la protección que se le da a la persona que ha sido privada de la libertad y que nosotros nos comprometimos a favorecer ese derecho fundamental y hacerle la defensa técnica. Bien, ya que estoy hablando de la defensa técnica, doctores, ¿qué diferencia hay entre defensa técnica y defensa material? ¿No han oído, no han escuchado? Profe, No, pues yo profe. creería que la defensa técnica, Sí. yo creería que la defensa técnica es la que uno realiza frente al juez, y ya la defensa material es cuando pues se muestran ante el juez los elementos materiales probatorios o las evidencias físicas. Bueno, Creería yo, no sé si estoy en lo cierto. tranquilo, yo les he dicho a ustedes que hay que preguntar.
Acá no debemos tener miedo porque mi compañero, mi compañera o mi amiga se burle, no. Acá debemos preguntar porque quiero adquirir conocimientos y todas las preguntas para mí son válidas y son respetuosas de igual manera, y agradezco por todas las preguntas y todos los aportes que puedan hacer. De esa manera es que uno aprende, doctores. Porque si ustedes quedan con una duda y no preguntan porque les da miedo, les da pena, con esa duda se quedaron. Porque no crea que ustedes mismos van a buscar esa solución de esa duda que tienen. Se les olvida o nunca la van a buscar. Siempre la hacemos acá. Si yo no puedo contestar la clase siguiente, la traigo y se la contesto, ofrezco excusas por no contestarla. Ojo. Muy bien, doctora, con su aporte. Mire. La defensa técnica es la que hace un abogado profesional del derecho, ya certificado y ya con tarjeta profesional. Esa es la defensa técnica. La defensa material es la que en algunas ocasiones la hace la misma persona que está siendo procesada. Y la hace porque le dice al abogado que no quiere más o no requiere de sus servicios y que él mismo o esa misma persona va a hacer la defensa dentro de ese proceso. Eso sucede mucho en Estados Unidos. No sé si han visto algunas situaciones en Estados Unidos. La defensa la hace el mismo imputado o el mismo acusado. Esa es la defensa material, con una diferencia, que acá no puede intervenir el abogado que esté colaborándolo o asesorando a esta persona. Lo podrá asesorar diferente al momento procesal en que se está llevando a cabo, pero hay algunos clientes, y eso sucede mucho cuando se da cuenta el mismo cliente que el abogado no tiene conocimiento del proceso penal. Cuando se da cuenta el cliente que el abogado no sabe qué es una audiencia de legalización de captura. Cuando se da cuenta el cliente que el abogado no sabe qué es una audiencia de formulación de imputación. Cuando no tiene conocimiento del procesal penal. Entonces lo echa para el carajo, perdóneme que habla así. Dice, no, este abogado no, me defiendo solito que creo que tengo mayor posibilidad. Y ojo, por eso les digo, doctores, debemos en cualquier tema del derecho, nosotros somos abogados, tratar de ser los mejores y conocer, no interesa en la rama del derecho que ustedes se especialicen, siempre ir muy bien preparados a cada una de sus audiencias, que sepan qué es lo que van a decir, que cuando hablen el juez les ponga cuidado porque están hablando situaciones jurídicas y que están relacionadas con esta situación. Estar siempre leyendo, doctores, las últimas sentencias, que no pase lo que me sucedió a mí en una audiencia. Yo tenía una audiencia el día jueves, preparé todo, chévere, ya iba, y resulta que el día martes anterior había salido una sentencia que en algunos de los apartes que yo iba a decir me controvertía o lo había decretado inexequible. Y yo voy ante el juez y les pongo esa situación y todo eso. Y el juez al final me dice, abogado, qué pena, pero no le puedo aceptar eso está decretado inexequible. Yo le dije, pero doctor, si yo lo preparé esta semana. Le dijo, sí, doctor, pero es que la sentencia número tal de que salió el martes pasado, el martes anterior, decreta o declara inexequible lo que usted me está diciendo. ¿Qué hace uno? Agachar la cabeza y decirle, su señoría, con el debido respeto, excúseme, no sabía la sentencia, bla, bla. Y ahí es donde uno puede perder un proceso por no haber leído, ni haber estudiado, ni estar actualizado. En cualquier rama del derecho, doctores, recuerden que las jurisprudencias salen en todas las ramas del derecho, en laboral, en lo que sea. Entonces, es mi recomendación, doctores. Y ustedes van a ser los futuros abogados, magistrados, jueces, fiscales, en fin. Bien, con esto terminamos el día de hoy, doctores. Mañana vamos a hablar de algo muy importante que son las medidas de seguridad y vamos a hacer una diferencia contra las medidas de aseguramiento. Las medidas de seguridad, les hago un adelanto, las medidas de seguridad del artículo 4 siempre se le aplicarán o se le impondrán a las personas en condición de inimputabilidad, a los inimputables.
y las medidas de aseguramiento se le impondrán a los imputables. Los imputables somos las personas que tenemos conocimiento, tenemos los 5 sentidos habilitados, mientras que los inimputables son aquellas personas que en el momento de cometer la conducta punible no son conscientes de que esa conducta va a causar un daño, y no son conscientes porque son enfermos mentales o tienen alguna enfermedad mental o alguna situación psicológica que impiden ese conocimiento de que van a causar un daño o van a causar un detrimento a un bien jurídicamente tutelado, ya sea por alguna enfermedad mental o por algún trastorno mental. Dentro de esas personas nos colocan a nosotros, a los menores de edad, como personas inimputables porque no tienen la suficiente edad psicológica para determinar si son responsables o no en la comisión de esa conducta punible. Y ahí tenemos que discrepar muchísimo porque tampoco estoy de acuerdo con la ley 1098 del 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, o la ley de responsabilidad penal de los menores de 18 y mayores de 14 años. Doctores, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, o si no, nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Buen día, doctor. Gracias. Adiós, que Gracias. estén bien. Gracias, doctor. Buen día. Profe, Adiós. muchas gracias. Que tenga buen día. Adiós. Gracias, profe. Adiós. Profesor, una pregunta. Señora. ¿Mañana van a hacer las exposiciones? Sí, señora, sí, mañana hacemos las exposiciones, sí. Y ahí entre todos colaboramos, aportamos y miramos. Bueno, Ok, profe, muchas gracias. bueno, con todo gusto. Gracias, doctor. Dios mío. Doctor, muchas gracias. Discúlpame. Doctor. Doctor. Profe, no se le escucha nada. Está en silencio. Aló, señora. ¿Alguien me va a preguntar? Doctor, disculpe, soy Luz. Yo soy Luz Gutiérrez y pues como ingresé hasta hoy no Hola. sé nada de las exposiciones. Ah, ya, pues bueno, Hola, doctor, buen día. mañana le dejo un tema para que por favor me lo exponga, ¿bueno? Doctor, hay otro compañero que está Perfecto, doctor, solo. Se muchísimas llama gracias. Santiago. Doctora Andrea, bueno, yo ahora le indico el número de la doctora que me está colaborando para que con el otro chico me hagan algunos temas que están faltando o que no, o que faltaron por asignar. Bueno. Ya lo envié al grupo mi número de... Bueno, listo. de acá. Bueno, perfecto. Entonces mañana yo le indico, o ahora que la doctora me haga el favor de asignarle un tema de los que están pendientes para asignarle y para hacer unas exposiciones. Bueno. Gracias, doctor. Bueno, Buen con día. todo gusto.